Tenemos el título de la predicación de hoy: En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo espero que no se les haya olvidado en la predicación anterior, cuando vimos que la Escritura habla claramente de que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre. Y hoy veremos la segunda parte, también apoyados en la Escritura, que nos dice y nos confirma que el Señor Jesucristo es 100% Dios. Jesucristo, nuestro Señor, es 100% hombre y 100% Dios. Y como vimos hace 15 días, a través de la historia de la iglesia, se han presentado diferentes teorías, diferentes alegatos, rechazando esta verdad. Han querido explicar en sus propias palabras cómo es Jesucristo, quién es Jesucristo. Pero llegaron a negar que Jesucristo era Dios, o llegaron a negar que Jesucristo verdaderamente era un hombre, un ser humano como nosotros. Y mencionamos en aquella ocasión algunas de esas falsas enseñanzas o erróneas enseñanzas, como el ebionismo, el gnosticismo, el marcionismo, el docetismo y un montón de ismos adicionales a este. Todas estas enseñanzas procurando desviar al creyente de la verdad bíblica que nos dice que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Y esa es una verdad, como lo hemos comentado, tremenda. Vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto, pero quisiera, para que pudieran ustedes profundizar un poco en su estudio personal sobre estos temas y sobre la realidad de que Cristo es Dios hecho carne, les quiero sugerir estos libros. Ahí están. Teología sistemática de Wayne Grudem. Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Perspectiva general de historia de la iglesia, de Dennis J. Mock. También otro libro que se llama Esto es lo que creemos, de Arnold T. Olson. Y uno que es muy recomendable también se llama El conocimiento del Dios Santo, de J.I. Packer. Especialmente les recomiendo que lean el capítulo 5 de ese libro. Se llama el capítulo Dios encarnado. Ahí podemos entender y revisar varios pasajes de la Escritura que nos hablan y nos ayudarán a nuestra firmeza en la convicción de esta gran doctrina. Porque dijimos hace 15 días que negar la humanidad de Cristo, negar la verdadera humanidad de Cristo, es negar algo esencial del cristianismo. Por un lado es decirle a Dios: no creo lo que tú dices, yo tengo una mejor opinión, tengo una mejor explicación. Y eso pues raya en la soberbia del hombre. Soberbia que nos sobrevino a todos y tenemos desarrollada en mayor o menor medida todos nosotros desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. La soberbia entró al corazón del hombre, el pecado entró en el hombre, y a partir de ahí el hombre se ha sentido igual a Dios, sabiendo lo mismo que Dios, e incluso sabiendo lo mejor que Dios. Por eso decimos: no, pues Dios dice esto, yo digo lo otro, yo digo lo opuesto, yo digo algo contrario. Y somos tan soberbios y confiamos tanto en el intelecto del hombre, que llegamos incluso en esa sabiduría aparente del hombre, llegamos a cometer absurdos intelectuales. Por ejemplo, el pensamiento en general del hombre es: si no lo puedo comprobar científicamente,
no vale, no es cierto, no lo recibo, no lo acepto. Es ficción, es mentira, es ilógico, es incoherente. Pero resulta que lo absurdo reside en que nosotros sabemos que la evidencia científica se obtiene a través de una repetición de hechos, de acciones, de situaciones, una y otra vez, para poder observar los resultados. Y una vez que tenemos la suficiente cantidad de repeticiones sobre algún hecho y que tenemos la información bien documentada, podemos decir, si yo hago esto, ocurre esto otro. Tengo evidencia científica porque lo he repetido una y otra vez y el resultado siempre es el mismo. Si queremos probar la humanidad y la deidad de Jesucristo, esperanzados en la evidencia científica, es un absurdo, porque el Señor Jesucristo no va a venir una y otra vez a nacer de María siendo virgen para que los científicos humanos, los genios, los sabios humanos llegasen a convencerse. Pero hermanos, nosotros no necesitamos esa evidencia científica porque Dios ha puesto en nosotros la fe. Y la fe está basada en el testimonio de la palabra de Dios. Y el Señor ha sido bueno con nosotros y por fe estamos en Él. Entonces, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros es una verdad que ha sido muy atacada, pero la evidencia bíblica es tan contundente que no podemos cerrar nuestros ojos, nuestros oídos ante ella. Vamos a ver algunos pasajes. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 de ese mismo capítulo, y aquel verbo, es decir, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es nuestra evidencia, hermanos. Este es el testimonio fiel y digno de ser creído por ti y por mí. Y de toda persona, científica o no. Necesitamos compartir esta verdad al mundo. Necesitamos compartir esta verdad. Que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El creador del universo tenía planeado y tenía diseñado y tenía especificado el día en que Él se haría carne, igual que nosotros, para participar de lo que nosotros participamos. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria de Cristo Jesús, del unigénito del Padre. Esta, hermano, es la verdad más gloriosa, más espectacular, más portentosa, más trascendente, más formidable, más impactante. Y yo quiero que escojas un adjetivo para esa verdad, no para gloriarnos en vocabulario, porque es una verdad desafiante, esperanzadora. Pero ¿sabes por qué quiero que escojas? No de los que acabo de decir, o puede ser uno de esos, pero algún adjetivo que tú le agregues a esta verdad con el único afán de que ese adjetivo puesto a esa verdad te conduzca a ti a llenarte de gozo y de gratitud ante Dios, porque tenemos un Dios grande, un Dios cuyo carácter, dice la Escritura, es lento para la ira, grande en misericordia. Él es Padre de misericordias, Dios de consolación, Dios de amor, Dios de paz. Hermano, ¿para ti qué representa esta verdad? Que Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros y que viene pronto por nosotros. Yo creo que nos debe de llevar al gozo, a un gozo que inunde nuestro corazón y nuestro pensamiento para poder compartirlo con otros
y decirle a otros, tienes que conocer a este Dios, porque Él quiere conocerte a ti. Él quiere que tú estés en su gloria, junto con Él. Y nosotros, hermanos, podemos decir con plena certidumbre de fe que hace más o menos 2000 años Dios se hizo carne, decidió nacer como un bebé normal, común y corriente, de una fragilidad total como los bebés, dependiente absolutamente de su mamá, de su papá, pero en unas circunstancias humillantes, porque ni siquiera se halló lugar para él en el mesón, de tal forma que tuvo que ir a nacer en el establo donde estaban los animales. Y cuando nació fue puesto en un pesebre. Y hace 2 años, o no sé cuántos, 4 años que estuvimos en Israel, vimos los pesebres de aquellas tierras. Unos elementos de piedra. Imagínense, nosotros aquí en México conocemos los molcajetes, ¿verdad? Imagínense un molcajete pero rectangular, de pura piedra. Ahí abrevaban los animales, ahí comían, ahí tomaban agua. Ahí fue puesto Dios cuando nació aquí en la tierra. Ese bebé era Dios, hermano. Ese bebé era Jesús, el Salvador del mundo. Ese bebé era Dios hecho carne. Seguimos con pasajes que nos siguen maravillando. Por ejemplo, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ojo con esto, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los escritores de estos pasajes no estaban confundidos, no estaban, ¿cómo diríamos?, adulando a Cristo, poniéndolo en un papel más alto. No, los escritores de estos pasajes habían sido inspirados por Dios mismo para escribir para nosotros la verdad que Él quiere revelar, que Él es Dios y que viene por nosotros. Y en este pasaje de Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo viene otra vez. Jesucristo viene otra vez, hermanos. Ya no va a venir como un niño indefenso. Ya no va a venir como un niño dependiente de su mamá. Ya no va a venir para ser rechazado y puesto entre los animales. Va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en toda su majestad y gloria. Va a venir con el cuerpo de hombre que tuvo aquí, pero un cuerpo ya glorificado. Pero sin duda, con las marcas de los clavos todavía en ese cuerpo. Así como le dijo a Tomás, toca mi costado, toca mis manos. Ve que soy yo. No soy un espíritu, no soy un fantasma. Los fantasmas no tienen cuerpo, yo tengo carne y hueso. El Señor viene otra vez y dice la Escritura, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron van a ver al Señor. Nuestro Señor viene, hermano, con ese cuerpo glorificado que nosotros tenemos la esperanza de tener un cuerpo semejante al de Él cuando Él venga. Amén. Tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos esa bendita esperanza de que llegará el día en que este cuerpo lleno de achaques, enfermedades, corrupción, decadencia, va a ser transformado y va a ser revestido de inmortalidad y vamos a ser semejantes a Cristo en su venida. Eso es impresionante,
formidable esa noticia para nosotros. La pregunta que yo tendría para ti es, porque el versículo dice aguardando, la pregunta para ti y para mí es, ¿qué tanto estamos aguardando su venida? ¿Qué tanto piensas, hermano, en la venida del Señor? ¿Con qué frecuencia estás pensando que Cristo viene y puede venir en cualquier día? ¿O es algo que no está en tu mapa mental? Es algo que, a lo mejor algunos no sabíamos que viene Cristo otra vez. ¿En dónde estamos? ¿Con qué frecuencia? Porque este versículo para el creyente es una expresión que sobreabunda en gozo. Fíjense bien cómo dice, aguardando. Esa palabra tiene implícito la idea de un anhelo, esperar, tener la expectativa de reunirse con alguien o con algo. Seguramente Cameron y Emily tenían estaban aguardando la venida de nuestros hermanos desde Canadá, con ese gozo, con ese anhelo, con esa expectativa. Se les hacía tarde que no llegaran. Querían ya estar con ellos, traerlos a la reunión. Eso implica la palabra aguardando. Estamos aguardando algo, a alguien. Pero luego dice la esperanza. Y la esperanza tiene implícito ese anhelo ferviente de que estamos nosotros en Cristo Jesús. La esperanza que está puesta para nosotros en el cielo. Entonces ahí casi, no diría yo un pleonasmo. Ahí es una ecuación que está subiendo al cuadrado, ¿verdad? Pero yo creo que se va a ir al cubo. Va a ser una ecuación al cubo porque dice bienaventurada. ¿Y esa palabra qué significa? Dichoso, gozoso. Hermano, tenemos esta esperanza. Estamos así nosotros verdaderamente. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Estamos con ese anhelo ferviente de encontrarnos con nuestro Señor, porque eso es algo glorioso, dichoso y lleno de gozo para nosotros. Si no estamos ahí, necesitamos estar ahí. Necesitamos considerar que la Escritura nos habla de eso. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y ver las cosas de arriba. Ver a Cristo que está por venir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sería bueno, hermanos, sería bueno que tú y yo empecemos a ejercitar nuestra mente, ejercitar nuestros pensamientos, dedicar un momento al día en decir, Señor, ya vienes, ya vienes. ¿Qué significa eso para mí? Yo quiero estar aguardándote con gozo, porque vienes, porque pronto te manifestarás y voy a estar contigo, Señor, por la eternidad. Hebreos 1:8 nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Quién está diciendo esto? Dios el Padre. ¿Qué está diciendo tu trono, oh Dios? Jesucristo es Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Nosotros no podemos tener dudas si creemos en Dios, si le creemos a Dios, si creemos su palabra y su palabra dice que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, eso es cierto, eso es verdad y es una verdad gloriosa para nosotros, porque estamos en el verdadero, estamos en Jesucristo, el que nos amó y se entregó para que nosotros no viéramos muerte. Ahora, estos son unos cuantos versículos que nos hablan directamente de la identidad real de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Pero podemos verlo y podemos inferirlo en el hecho de que Jesús
tiene también los atributos de la deidad. Por ejemplo, su omnipotencia. Mateo 8, 26, 27, y lo pueden ustedes leer desde antes, porque esta es la situación cuando el Señor iba con sus discípulos en la barca y él iba dormido. Todos los demás iban ahí platicando, navegando, lo que sea, y él estaba dormido y se vino una gran tempestad y se les hacía que se ahogaban ahí en el mar de Galilea y le dicen, lo despiertan, Señor, despiértate, ¿qué no ves que perecemos? Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Tú tienes la respuesta, no. ¿Qué hombre es este? Es Jesucristo, Dios hecho carne. Imagínate, ahora que estuvimos, les platicaba en la escuela dominical, cuando íbamos a la isla de Patmos, y más bien cuando regresábamos de la isla, empezaron las olas a mover el barquito más o menos de forma regular. De tal manera que yo venía sentado en la banca y luego estaba la línea horizontal del barandal del barco y más al fondo se veía la línea horizontal del mar. Pero llegó un momento en que se empezó a mecer tanto el barco que la línea horizontal del mar ya no se veía, nada más se veía la línea horizontal del barandal. Entonces dije, espero que no se vaya a terminar de voltear porque no traíamos ni chaleco. Pero ellos estaban en una situación todavía más grave. Ellos pensaban que se iban a ahogar. Y ellos eran pescadores de profesión. Conocían el mar y tenían temor de morir. Imagínate la escena, hermano, con esas olas embravecidas, el viento, y que el Señor lo despiertan de sus sueños y reprende al viento y al mar, y se pone en calma. No fue algo que pasaron horas, al instante, a la palabra del Señor, el mar se aquietó. El viento se detuvo. Al grado que ellos dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es que aún el mar y el viento le hacen caso? ¡Qué maravilla! Dios habitó entre nosotros, nos permitió ver su gloria. Y de su omnipotencia, ¿qué podemos recordar? Cuando multiplicó panes, cuando convirtió el agua en vino, cuando incluso resucitó muertos y muchas otras cosas. Pero vamos a ver otro atributo de la deidad, la eternidad. Ahí lo tenemos. Juan 8, 58, 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí hay una combinación. Por un lado está el atributo de eternidad. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero esa partícula, yo soy, fue lo que enardeció a los judíos, porque esa expresión yo soy es exclusiva de Dios Padre, del creador del universo. Ellos entendieron a la perfección lo que Jesús estaba diciendo y por eso quisieron apedrearlo, porque para ellos eso era una blasfemia. Y por blasfemar de esa manera merecía la muerte por lapidación. Pero esa no era la muerte que estaba diseñada por Dios para Jesús. Por eso él dice, él se fue de entre ellos y no lo pudieron prender. Y de su eternidad también el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis lo dice, él directamente dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vean esa declaración del Señor Jesucristo. Con ese poder, con esa gloria, con esa majestad, va a venir por nosotros. El Todopoderoso viene por nosotros. Eso es motivo de gozo para nosotros. Debiéramos de invertir tiempo, hermanos, en considerar estas cosas, en nuestro pensamiento, que nuestra mente se ejercite en pensar, en considerar
la magnificencia, la belleza de Cristo Jesús, su generosidad, su amor por nosotros. Vemos algo también de la omnisciencia del Señor. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esto quiere decir que los que estaban a su alrededor no habían hablado, estaban pensando, estaban haciendo preguntas, tenían dudas, tenían inquietudes, y el Señor sabía lo que había en su corazón. Nadie le dijo nada, Él sabía. Dice: ¿por qué estás cavilando así en tu corazón? Omnisciencia. Pero Juan 1, 47 al 48 también nos dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Omnisciencia. El Señor sabe todas las cosas. Déjenme ver hasta dónde llega ahí porque no tenemos la pantalla del frente. Hay otra cita ahí, ¿verdad? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía quién iba a creer. Juan 2:25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y Juan 16:30 también está ahí. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Todavía su conocimiento era primario. Todavía estaba en ciernes. Solamente alcanzaban a decir: saliste de Dios porque sabes todas las cosas. Su entendimiento, el que el Señor les permitió para que llegaran al punto en donde dijeran: ya no nada más sabemos que tú saliste de Dios, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Sabemos que tú eres nuestro Dios y Salvador. Llegó el momento en donde Tomás se postró de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fue algo que Dios permitió que fuera gradual hasta que llegara a la madurez de ellos para entender. Y para nosotros está revelado en la Escritura. Para nosotros está ya revelado en la Escritura. Entendemos. Ahora vamos a continuar un poquito de omnipresencia. Tenemos omnipresencia, otro atributo de la deidad. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto no es una mera demostración de buena voluntad. Esto es una realidad. No es cierto que cuando tú escuchas a alguien que tiene una carga, una pena, una necesidad, le dices: estoy contigo, hermano. Y luego ese hermano se va a Japón y tú le sigues diciendo: yo estoy contigo. Es un buen deseo. De repente nos acordamos y oramos por ese hermano, pero no estamos con él, en realidad. Porque a nivel humano no podemos estar más que en un solo lugar, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no nos dice esto como un mero deseo de alentarnos. Es real. Ahí donde tú estás, Él está. Él está en tu corazón y en mi corazón. ¿Cómo lo hace? Él es Dios. Él sabe cómo. Él puede. Entonces, cuando tú estés en situaciones complicadas o situaciones de gozo, el Señor está contigo, hermano. El Señor está ahí. No está lejos. No es que diga: ¿qué le pasaría a Raúl esta semana en la oficina? ¿Se me olvidó Raúl? ¿Quién sabe cómo le fue? No, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En una manera real, en una manera literal. Él es omnipresente, hermano. Él lo está diciendo aquí. Tiene también soberanía divina.
Marcos 2, 5 a 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Otra vez, no lo dijeron audiblemente, estaban cavilando, es decir, estaban pensando internamente, ellos estaban con estas interrogantes. Oye, este es un blasfemo, está diciendo que puede perdonar pecados y eso solamente lo puede hacer Dios. Pero el Señor Jesucristo puede perdonar pecados. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, esta soberanía del Señor Jesucristo sigue vigente. El Señor sigue siendo soberano y el Señor sigue perdonando pecados. Necesitas arrepentirte para que el Señor te perdone tus pecados. Y si tú estás aquí y no te has encontrado con el Señor para que sea tu Señor y tu Salvador, necesitas arrepentirte y pedirle perdón. Y Él es fiel y justo y tiene toda la autoridad, todo el poder para perdonar tus pecados. Porque si no lo hacemos, el pasaje que viene ahí abajo también es una declaración vigente hoy en día. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él tiene todo el poder, toda la autoridad para decir esto. No hay intermediarios, hermano. No hay ninguna persona, ninguna organización, ninguna religión, ninguna filosofía, ningún proceso de actos externos, absolutamente nada. Solamente Cristo Jesús te puede perdonar. Solamente creyendo en Él puedes tener vida eterna, no creyendo en otra cosa o en otra persona. ¿Y por qué? Porque solo Cristo Jesús fue a la cruz a derramar su sangre por ti y por mí. No fue nadie más. No hubo otra persona derramando su sangre por ti para pagar tus pecados, solo Cristo. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces la declaración del Señor es cierta 100% y es una declaración de soberanía divina. Porque Él puede decir: si tú crees en mí, tienes vida eterna. Yo te doy vida eterna. Porque yo morí en la cruz y resucité con poder. Me levanté de entre los muertos. Y te puedo dar lo mismo a ti. No hay otra manera. No hay nadie más que nos pueda perdonar los pecados y dar vida eterna. ¿Y por qué no hay alguien más que pueda perdonarnos los pecados para tener vida eterna? Porque solamente la persona ofendida tiene la potestad de otorgar perdón. Y nuestro pecado es directamente contra Dios. Y solo Dios puede perdonar. Nadie más puede perdonarnos a nombre de Dios. Solo Cristo, porque Cristo es Dios. Él puede perdonar pecados, porque Él es el ofendido, hermanos. Tu pecado y mi pecado son contra Dios. Por eso el Señor dice: yo te puedo perdonar. Si crees, yo te puedo perdonar. Si crees en mí, te puedo dar vida eterna. No necesitamos llegar mediante un núcleo de redes, de contactos para llegar a Cristo. Habla directamente con Él. Acércate con plena confianza al trono de gracia y Él puede y quiere perdonar tus pecados. Y si ya estamos en Cristo y estamos conscientes de que estamos haciendo algo mal, que estamos pecando contra Dios, acércate al trono de gracia, hermano. Y encontrarás gracia, encontrarás misericordia, encontrarás el oportuno socorro que necesitas.
y la comunión con nuestro Señor regresará. Y el gozo de nuestra salvación regresará. Y estaremos en comunión de nuevo con nuestro Señor. No te quedes ahí. No te quedes ahí pensando que eres muy malo y que cómo es posible. Sí, sí eres muy malo, pero Dios es lleno de gracia, grande en misericordia, lento para la ira. Y Él está invitándonos a que nos acerquemos confiadamente a Él para alcanzar perdón, para alcanzar gracia, el oportuno socorro. Inmortalidad también es un atributo de la deidad. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, nosotros también ya hemos leído esto en la palabra, en la escritura. Creamos. Juan 10, 17 al 18, está ahí también. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, dice la Escritura ahí en Hebreos que vive por el poder de una vida indestructible. ¿Te acuerdas de esa palabra? Es una vida indestructible la de nuestro Señor. Él es inmortal. Él es el creador de la vida. La vida emana de nuestro Señor. Pero para que nosotros pudiéramos entender el mensaje, Él se humilló y se hizo hombre para poder morir como cualquiera de nosotros. Pero siendo Dios también, se levantó con poder. Porque la muerte no tiene potestad sobre Él. Y hoy vive para siempre. La muerte ya no tendrá nada que ver con Él. Y con todos aquellos que estamos en Cristo, cuando Él venga, tendremos vida eterna y la muerte no tendrá nada, ningún poder sobre nosotros. Él es el único digno de ser adorado. Apocalipsis 5, 11, 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea nuestro Señor, porque Él fue inmolado por nosotros, hermano. Filipenses 2, 9, 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el único digno de ser adorado. En Hebreos también nos dice el Señor cómo le dice a los ángeles: adórenlo, adoren a Jesús, adoren a mi Hijo. Hermanos, Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y si se recuerdan, estamos estudiando la carta a los Colosenses y nos detuvimos un poquito en el versículo 9 del capítulo 2, porque ahí dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A partir de la siguiente ocasión vamos a continuar con la carta, pero quise resaltar esto porque creo que es de vital importancia para nosotros estar plenamente informados en la Escritura. ¿Por qué decimos que Cristo es hombre 100% y por qué decimos que Cristo es Dios 100%? Ahí hay toda esa, digamos, batería de pasajes bíblicos que nos ayudarán a poder creer en nuestro corazón, darle gracias a Dios
por ser así y poder compartirlo con otros. Y aprovechando las fechas próximas, sabemos todos que viene Navidad, ¿verdad? Pronto viene Navidad. Pues hace 2000 años se celebró o se llevó a cabo, tuvo lugar la primera Navidad. Porque Navidad quiere decir natividad, quiere decir nacimiento. La primera Navidad fue ahí donde les comenté ahorita. En un establo lleno de animales, quizá lleno de suciedad. Fue ahí en un pesebre de piedra. Porque eso es lo que es la Navidad. Que recordamos que Dios nació como un hombre y vivió entre nosotros como un hombre. Eso es lo que celebramos en Navidad, hermanos. No nos confundamos, nosotros adultos, nosotros papás, no nos confundamos creyendo que la Navidad solamente es regalos, adornos, fiestas, recalentados, quizá trasnochadas, no sé. No nos confundamos y no permitamos que nuestros hijos se confundan creyendo que la Navidad es solamente ir a la tienda a comprar regalitos, ir a comprarle un regalote o ir a comprarle el mejor árbol de la ciudad. Cada quien sabe poner o no poner su árbol, cada quien puede hacerlo, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de que la primera Navidad es lo que estamos recordando. Aprovechemos la oportunidad, ya está ahí. Ya hay algunas casas que tienen el árbol puesto, ¿no? Habrá algunas. Está bien, hermano, no estoy criticando, nomás digo, aprovecha la oportunidad, hermano. Ya está ahí el árbol, ya está la fecha próxima. Hablemos de Cristo Jesús durante la cena, antes de la cena, después de la cena. Compartamos a Cristo con nuestros hijos, con nuestros familiares que van a atender esa cena. Aprovechemos la oportunidad. Dios nos pone oportunidades para poder compartir de Él y de su amor para con nosotros. Y las reflexiones finales para terminar. Las Escrituras nos dejan ver con toda claridad, espero que así haya sido, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Hoy en día está sentado a la diestra del Padre con ese cuerpo con el que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Ese cuerpo ahora está glorificado y regresará por nosotros en ese cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado muy diferente al bebé en el pesebre, porque miren lo que le pasó a Juan allá en la isla de Patmos. Dice que cuando lo vio, cayó como muerto por la gloria desplegada en el cuerpo glorificado del Señor. Y finalmente, el testimonio de Jesucristo presentado en las Escrituras es totalmente digno de ser creído. Él se presenta a nosotros hoy de manera majestuosa diciendo: yo soy el Alfa y la Omega. Es la primera y la última letra del abecedario griego. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y Colosenses 2:9 o 2:10 nos dice: y nosotros estamos completos en Él. Amén. Gracias, Señor, porque podemos ver y gozarnos solamente porque tú eres Dios verdadero y tu palabra es verdad. Gracias por tener misericordia de nosotros y permitirnos estas oportunidades de considerar tu persona, tu obra, tu amor para con nosotros. Te rogamos que ninguno de nosotros se deslice dejando de escuchar y de creer tu palabra. Que ninguno de nosotros cierre su oído. Por el contrario, Señor, te rogamos que abras nuestro corazón para que tu palabra entre profundamente y dé fruto en nosotros. Que podamos compartir este evangelio de la gracia con otra gente que no te conoce, que no lo ha oído, para que tú seas glorificado y muchas acciones de gracias vengan a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.